Esta es una producción de Grupo Fórmula. Obviamente los sismos han preocupado a muchos. Hay gente que se ha muerto. En la Ciudad de México se murieron 2 personas de un infarto el otro día cuando tembló. Mucha gente se asusta terriblemente y tienen por qué asustarse porque no es una experiencia agradable, y más si en la edificación donde estás tú tienes alguna idea o sospecha de que no está muy bien hecha. Y porque es increíble, y lo comentaba yo el otro día, el gran sismo del 85, ya pasaron 37 años. Gente que hoy tiene 45 años no recuerda muy bien qué ocurrió en septiembre del 85. Pero hay como una psicosis colectiva, yo lo observo, porque apenas, o sea, tal vez me lo estoy imaginando, pero siento que la gente se está asustando más, aunque uno diría más vale ser precavido que no serlo. Pero tenemos que estar tan asustados, Juan. Tú conoces cómo son los reglamentos de construcción. El país ha cambiado mucho sus reglamentos de construcción para tener edificaciones más sólidas, para soportar sismos fuertes. Hacemos nuestros simulacros. O sea, como que hay una gran conciencia, pero, o tal vez a mí me faltaría asustarme más. Cuando se hace un simulacro, todo parece perfecto, excepto que falta el ingrediente del miedo. Entonces, en los sismos recientes, el día 19, volvimos a ver, se hizo el simulacro, empezó a temblar y a la gente se le olvidó todo respecto al simulacro y salió corriendo. Ahora, la realidad es que sí hemos avanzado. Mira, hay que reconocer que el gobierno a partir de 1985 fue creando instrumentos de la mano de la universidad, por ejemplo, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que pretende atender todos aquellos fenómenos de carácter natural y aquellos generados por la mano del hombre, pensando en crear una cultura para la atención del riesgo. Y esto resulta muy importante. Por ejemplo, en el sector privado y en el sector financiero, existe ya una cultura de atención al riesgo. Cada vez que se va a hacer un proyecto, se ven los pros, los contras, costos-beneficio, etcétera, con el ánimo de que las cosas salgan bien. Ahora, a nivel de gobierno federal, el Senapred es una eficiente herramienta. Le falta quizá difusión, le falta más presencia, falta acción a través de prevención civil o de protección civil. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión de Riesgo, porque le cambiaron el nombre, creo que además en una forma muy adecuada, se ha dedicado a propalar una serie de instrumentos, de elementos, da cursos, etcétera, para mejorar la gestión de los riesgos. Ahora, al final, a la población nos sigue asustando mucho lo que pasa, pero tenemos que prepararnos más. Mira, hay detalles que promueve, por ejemplo, la Secretaría de Protección de Gestión de Riesgo, como qué hacer en un sismo. Entonces te dice, a ver, si estás arriba de un 5º piso y no tienes más de 35 segundos para bajar, no bajes. Ya, no te arriesgues. Pero la gente en un simulacro y en un temblor siguen bajando y corren desesperadamente. Exacto. Entonces, lo cual no deberían hacer. No debían de hacer los simulacros en ese sentido. Si tú no bajas en 35 segundos, no bajes. Fíjate, los lugares más seguros de cualquier casa habitación son los baños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son pequeños espacios cuyo riesgo de derrumbe es muy inferior al de los espacios grandes. ¿Por qué? Porque las losas son pequeñas, los muros están poco separados y entonces es mucho más seguro el baño que la escalera. Siempre que hay un sismo y hay fallecidos, la mayor parte de los cuerpos los encuentran en las escaleras. Entonces, tenemos que aprender a ubicarnos en lugares seguros en nuestra vivienda. Siempre hay riesgo, pero el sitio de menor riesgo, curiosamente, es el baño, es en lo que es el marco de las puertas, por ejemplo, es abajo de un mueble robusto, en el peor de los escenarios. Entonces, en los simulacros lo que está fallando es difundir una estrategia realista de protección. Sí, porque yo he estado en simulacros y puede estar en el edificio 30, en el piso 30, hay que bajar. ¿Qué simulacro? Bueno, no deberíamos bajar.
no deberíamos de bajar. Debería Si ser un estás arriba- simulacro de guarecernos. Exacto. Lo que tenemos que aprender es a cuidarnos y a enfrentar el riesgo. Entonces, si estás arriba de un quinto piso, ni bajes. No tiene ningún sentido. Métete en lugares seguros. Entonces, fallan los simulacros porque la idea de protección que se está vendiendo es sálganse todos. La realidad es que aún afuera, cuando se desmorona una fachada, te pueden caer todos los elementos de la fachada encima. Entonces, hay que rediseñar los simulacros, pero hay que educarnos y entender cuáles son los lugares seguros de nuestra casa. Claro. Esa es la clave. O estás en la calle y se rompe un cable eléctrico y te electrocuta, ¿no? También porque yo la gente abajo de los cables como si nada. Cuidado. Así es, como si en la calle no fuera a pasar nada. También hay hundimientos de pavimento, se pueden caer los postes. Es decir, hay una serie de riesgos que por alguna razón no se gestionan bien por parte de la autoridad que hace los simulacros. Hay que modificar eso definitivamente. Bien. Con eso vamos a tener menos miedo. Bernardino. Sí, justo todo lo que ya lo han comentado. Yo recuerdo que desde pequeño, cada temblor nos parábamos en la puerta del marco, de las puertas en el marco, ahí es donde te quedabas, ¿no? Ya pasaba el temblor, ya no pasaba nada. Los simulacros han ido aumentando y veo mucho que, por ejemplo, ponen, Juan, unas zonas verdes, ¿no? En donde dice aquí te puedes parar y es una zona segura. Pero tú volteas alrededor y eso, te encuentras muchas veces con pared, te encuentras con los árboles, que también es otro grande problema, las ramas, que se te puede caer una de ellas, o los cables. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas prácticamente en el marco, aunque sea de 3, 4 pisos? ¿O qué haces prácticamente en esa parte, Juan? Mira, insisto, el lugar más seguro es el baño. Los marcos de las puertas tienen una razón de ser, están muy reforzados, porque siempre en toda la puerta hay elementos de concreto que difícilmente te van a caer encima. Se pueden distorsionar, pueden perder la forma, pero difícilmente te caen encima. Entonces, lo que hay que evitar fundamentalmente son las escaleras. Hay que evitar estar en la calle frente al edificio porque no tiene palabra de honor la fachada, te puede caer encima. Entonces, un vidrio. O los vidrios. Hay que rediseñar los protocolos de simulacro. Eso es lo que yo creo que es la principal enseñanza. Venus. Sí, y además de la prevención general de los programas de gobierno y todo, yo creo que también en lo particular las instituciones, las empresas deben tener como su propia cultura sísmica, porque no hay de otra. Yo recuerdo en el 2017 estaba justo atrás de la Suprema Corte de Justicia cuando empezó el sismo. A mí me sorprendió lo bien que evacuaron toda la gente que trabaja en el edificio de la Suprema Corte con mucho orden y muy rápidamente. Entonces yo estoy seguro que ahí también tienen un protocolo propio. Bueno, Mónica, ¿cómo te fue de temblor a ti? Pues la verdad es que yo estaba caminando y no lo sentí. Me pasó en el 17 y me pasó esta vez. En los dos estaba caminando. Afortunadamente estaba en la San Miguel Chapultepec en esta ocasión, que no lo sentí y no hay tanto cable. Entonces yo iba caminando y me di cuenta, porque vi mucha gente en la embajada rusa y yo pensé que habían hecho un segundo simulacro, la verdad, mi despiste. Y luego me enteré que había sido el temblor. Pero sí creo que lo que dice Juan es algo muy importante, saber dentro de la propia casa dónde son los lugares seguros, porque a veces se quedan al pasar, por ejemplo en mi casa, al pasar por las puertas de los departamentos, a veces se quedan las personas que no pueden bajar y uno no puede salir. Entonces es mejor buscar, a mi juicio, el espacio seguro dentro de la casa. Sí, tú nos platicabas de que sabes de un edificio donde están bajando una persona en silla de ruedas y que ni suben ni bajan ni estorban. O sea, esa gente se debería quedar dentro de su vivienda, su departamento, buscar un lugar seguro. Porque entre que vas una persona así de ruedas y que se te vaya la persona, pues capaz que la mata la caída y no el temblor. Así es. Mira, esa cultura de riesgo implica conciencia, implica aprendizaje, implica mucha comunicación, mucha difusión dentro de las empresas, fuera de ellas y a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Creo que lo que hace falta es mucho más comunicación con las Bueno, y no solamente la Ciudad de México, mi querido Juan, porque tú hablas de la Ciudad de México, pero todas las secretarías correspondientes en los diferentes estados del país
deberían hacer esa labor, concientizar más y educarnos más, ¿no? Sobre todo hay que pensar, no hay que atender el asunto solo cuando ya está encima el problema. Lo que tenemos que hacer es todo el año estar discutiendo protocolos contra inundaciones, contra problemas de sequía, contra problemas sísmicos, contra hundimientos del suelo. Es decir, hay muchos fenómenos naturales que hay que difundir a efecto de que se puedan atender correctamente por nosotros mismos. Y mientras más preparado estás para cualquiera de estos fenómenos, menos miedo tienes y más calma mantienes. Es la verdad. Exacto. Muy bien, gracias Juan. Mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.